Las tempestades llegan a nuestra vida de forma inesperada, destruyen nuestro corazón, destruyen nuestra tranquilidad y toda aquella felicidad que probablemente hayamos construido en algún momento se convierte en tristeza, ansiedad, depresión, y todos los seres humanos estamos llevando una carga muy difícil de llevar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Jesús dijo en una frase pequeña: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Por esta razón quiero hablarte acerca de descansar con seguridad. Descansa con seguridad en Dios. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo nosotros vamos a trasladarnos? ¿Cuál va a ser el proceso de estar intranquilos, con ansiedad, con depresión, con enojo, con angustia, con tristeza, hacia la paz, hacia el gozo en Dios? Y quiero mostrarte el camino. Descansa en paz. Hubo un profeta en el Antiguo Testamento que se atrevió a consultarle a Dios, a preguntarle a Dios, a confrontar a Dios. El nombre de este profeta es Habacuc. El profeta Habacuc, un profeta muy importante en el Antiguo Testamento, que Dios utilizó para servir al pueblo, para amonestarlo, para llevarle mensaje de paz. Pero este profeta tuvo algo en particular. Él confrontó a Dios y le preguntó a Dios por qué razón del sufrimiento del pueblo, cuáles eran los motivos, por qué Dios no se manifestaba en la vida del pueblo. Bueno, hubo una conversación en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de parte de Dios y este profeta. Y vamos a descubrir qué cosas aprendemos en esto. Primeramente, Habacuc nos enseña que necesitamos descargar nuestro peso, nuestro dolor, nuestra confusión en Dios y desahogarnos. Muchos quizás han escuchado y dicen: no preguntes a Dios el por qué. No cuestiones a Dios. No le preguntes a Dios. Te va a castigar Dios si tú le preguntas a Él. Y no es así. Habacuc nos enseña de que Él se derramó delante de Dios, se confesó delante de Dios. A la vez le preguntó: Señor, ¿por qué? ¿Por qué el sufrimiento de mi pueblo? Necesitamos desahogarnos. Desahógate. El por qué el sufrimiento que estás experimentando, el por qué tu enfermedad, el por qué tu dolor, el por qué tu estrés, el por qué todo lo que está a tu alrededor que sientes que no está bien. Debes preguntarle a Dios. Pero que tu pregunta no sea necia, que tu pregunta sea para comprender la voluntad de Dios y agradarle a Dios. Nos enseña que necesitamos escuchar la respuesta de Dios, abandonar específicamente nuestro orgullo y comenzar a tener silencio y empezar a escuchar a Dios con humildad, sin quejas, simplemente atentos a esperar su respuesta. Y fue así. En el capítulo 2, versículo 1 en adelante de Habacuc, Dios le dice a Habacuc: claro que verás las proezas de Dios, te vas a maravillar de lo que yo haré, pero esta promesa tardará un poco. Y probablemente es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros. Probablemente lo que le estamos pidiendo, aquellas cosas que probablemente anhelamos en nuestro corazón, esperarás un poco para recibirlo. Y esto es así, porque es su voluntad, no la nuestra. Pero Dios va a obrar. La humildad de callar, de aplastar nuestro orgullo, de dejar que Dios obre y dejar que Dios se manifieste en nuestra vida es importante. Habacuc nos habla de que el justo va a vivir por fe. Habacuc nos habla de que el justo tiene entrada al reino de Dios por su fe, por su humildad. Habacuc nos habla también de que los malos serán castigados. Por último, el profeta Habacuc nos habla acerca del poder y la soberanía que Dios tiene para con nosotros. Nosotros simplemente somos sus hijos, somos sus súbditos, nada más. Deja que Dios obre en tu vida. Deja en Dios tus cargas. Pregúntale a Dios: Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Dile: Señor, yo necesito aquello. Yo necesito lo otro. Ponle a Dios lo que tú quieres. Lo que Dios quiere es que tú tengas conversación, intimidad con Él. Todos tenemos preguntas. Todos estamos angustiados. Por lo tanto, Dios lo sabe. No te quedes callado. Pregúntale a Dios qué quiere contigo. Dile a Dios: Señor, guíame.
Señor, muéstrame lo que debo hacer. Habacuc hizo eso. Luego Habacuc en el capítulo 3, ¿sabes? Escribe una alabanza, escribe un canto y a la vez una oración donde exalta la soberanía de Dios, donde declara a Habacuc que Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es bueno, porque Dios cumple sus promesas, porque Él es fiel, porque Él permanece para siempre. ¿Cómo vamos a descansar en paz? Dejando en manos de Dios aquellas cosas que humanamente no podemos hacer. Empezar a vivir por fe, a declarar en Dios nuestras deudas, nuestros problemas, nuestras angustias, y dejar que Dios obre. No te olvides que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta para ti. Que Dios te bendiga.